Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del video donde vamos a hablar un poquito de la aplicación del diferencial total o diferencial de la función z. Ya vamos a hacer la diferencia entre incremento, ¿no? Vamos a hablar un poco de definición de lo que es el incremento y lo que es el incremento aproximado. Vamos a separar un poquito también esto. Ok, primero vamos a ver el incremento de una función. El incremento de una función es con un triangulito, ¿no? Incremento, un delta de la función z. Y el diferencial total o diferencial de z más se conoce como diferencial total, es diferencial de z. ¿Ok? Son dos cosas distintas, ya lo hemos visto en el video anterior. Si no lo has visto, te invito a que lo veas y te puedas dar cuenta que hay una diferencia, ¿no? Es distinto. Pero se pueden aproximar, ¿no? Se pueden aproximar bajo ciertas consideraciones, ¿no? Si el incremento en x es chiquito y el incremento en y son chiquitos, ahora los llamamos diferencial de x. Diferencial de y. Cuando son chiquitos los incrementos, los vamos a llamar diferenciales. Ahora, si esto ocurre que son chiquitos, entonces el incremento es aproximadamente el diferencial, ¿no? Entonces, es aproximadamente. Por eso que a esto también se le conoce como el incremento aproximado. ¿Te das cuenta? Se llama incremento aproximado, porque no es el incremento, pero se le aproxima cuando los incrementos en X y Y son chiquitos. Por eso se lo conoce como incremento aproximado o diferencial total o diferencial total. Se puede llamar como gustes. Listo, dicho esto, vamos a ver el siguiente problema. Determina el incremento aproximado en el volumen de un cilindro circular recto. Vamos a separar un poquito. ¿Cuál es la función? Volumen de un cilindro circular recto. Y ahí está hablando de altura y está hablando de radios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es construir una función. Hay una función que la función la vamos a llamar B, que es el volumen, ¿ok? Es el área de la base por la altura. Vamos a definir variable altura y variable radio, ¿ok? Entonces, hemos definido dos variables independientes, R,8 son variables independientes. Y el B es la variable dependiente. ¿De qué depende? Pues obviamente de R y de H. Y se calcula con esta ecuación, con esta fórmula de aquí. ¿Ok? Entonces tengo una función que depende de R y depende de H. Ok, mira lo que me están diciendo. Determina el incremento aproximado. Si te dicen incremento aproximado, ya hemos hablado de esto, incremento aproximado, estamos diciendo que vamos a encontrar el diferencial de la función, o sea, el diferencial de la función volumen. Eso es lo que me están pidiendo, ¿ya? Me están pidiendo el diferencial o el incremento aproximado, que viene siendo lo mismo. Esto es lo que me piden. Si su altura aumenta de 10 a 10,5, ok, hay un incremento en la altura. Entonces la altura inicial es 10 y la altura final es 10,5. Quiere decir que el incremento es 0,5. ¿Se entiende eso? Espero que sí. Y el radio inicialmente tenía 5 centímetros con un incremento de radio de 0,3 centímetros, porque va de 5 a 5,3. Entonces mira todos los datos que te estoy dando. Si te pido el incremento aproximado, entonces yo tengo que asumir que el incremento sea prácticamente el diferencial. El incremento en R sea prácticamente el diferencial en R, ¿ok? Esto asumo porque los incrementos son pequeños en función a sus mediciones. Son chiquitos, en porcentaje es bastante pequeño. Entonces,
Por eso asumo que los incrementos son lo mismo o muy aproximado que los diferenciales. A mí me están pidiendo el incremento aproximado o el diferencial total, que se calcula como la derivada parcial respecto a una variable independiente por el diferencial de esa variable independiente, más la derivada parcial respecto a la otra variable independiente por el diferencial de esa variable independiente. ¿Sabemos esto? Esto lo sabemos, ya lo conocemos, entonces vamos a aplicarlo. Me están pidiendo el diferencial total o el diferencial del volumen, que viene siendo la derivada parcial de volumen respecto de R. Pero mira, acá está la función volumen, la derivada de volumen respecto de R. ¿Cómo sería? Respecto de R, acuérdate que el H es una constante, entonces me quedaría 2pi RH. Y la derivada parcial respecto de H, acuérdate que aquí la R es constante, pi R cuadrado. Ahí están las derivadas parciales. Entonces me quedaría 2pi diferencial de B respecto de R, 2pi RH por diferencial de R, más diferencial respecto, derivada parcial respecto a H, pi R cuadrado por diferencial de H, aquí. Ok, entonces vamos a usar los datos que tenemos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos los siguientes datos. El R, o sea, inicialmente el R valía 5 centímetros. El incremento en R, que es prácticamente el diferencial en R, es 0,5 centímetros. El H inicialmente valía 10 centímetros. El incremento en H, que vamos a decir que es aproximadamente igual al diferencial de H, que es 0,5 centímetros. Aquí he cometido un error. No es 0,5, es 0,3, ¿no? Según el planteamiento del problema. Listo, entonces reemplazamos los datos en la ecuación. Diferencial de volumen es igual a 2pi r, vale 5, h, que vale 10, dr, que vale 0,3. ¿En qué unidades estamos? Estamos hablando en centímetros, 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 centímetros cúbicos. Más pi r cuadrado, que es 5 al cuadrado, por dh, que dh vale 0,5. Y aquí también está en centímetros cúbicos. Entonces reemplazamos todos estos valores y nos tiene que dar resultado. Incremento aproximado vendría siendo, aquí tenemos 10 por 0,3, 3. 3 por 5, 15, por 2, 30. 30 pi más, de aquí tenemos 25 por 0,5, 12,5 pi. Espero no haberme equivocado. Estamos hablando de 42,5 pi centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo aumento mi altura en 0,5 y aumento mi radio en 0,3, el volumen se aumenta en 42,5 pi centímetros cúbicos. Es el incremento aproximado. Ahora vamos a ver cuál sería el incremento real. Ya respondimos la pregunta, pero yo voy a ir un poquito más allá. Vamos a ver el incremento, perdón, real. Incremento real. ¿Realmente cuánto se ha incrementado la función? La función, el volumen inicial es pi por r al cuadrado por h. O sea, 25 por 10, 250 pi centímetros cúbicos. ¿Ok? Ahora, aquí tengo que tomar en cuenta una cosa. Ahora mi radio valía 5 antes y le aumentó 5,3. Y el H valía 10 y se aumentó 0,5. Entonces, mi volumen final sería pi por r cuadrado por h. Vamos a calcular esto.
Vamos a calcular. Tenemos 5.3 al cuadrado por 10.5. Estamos hablando de 294.95 pi centímetros cúbicos. Si te das cuenta, no es lo mismo, ¿no? Hay un incremento, ¿no? Entonces, el incremento en volumen sería volumen final menos volumen inicial, ¿ok? Estamos hablando de 44.95 pi centímetros cúbicos. Ese sería el incremento real. Ojo, el incremento real no es lo mismo que el diferencial, que es el incremento aproximado. Este es el incremento aproximado. No es lo mismo el incremento real que el incremento aproximado. El incremento real, diferencial de volumen, no es lo mismo que el incremento de volumen. El incremento de volumen me salió 44.95 pi centímetros cúbicos. Y el incremento aproximado me había salido 42.5 pi centímetros cúbicos. No es lo mismo, pero se aproximan. Son muy parecidos, ¿no? 44.95 y 42.5. Hay un error por ahí, ¿no? Un error. Entonces, esas son las dos cosas que tienen que saber. ¿Qué cosa es el incremento real de una función? O sea, si cada variable independiente aumenta algo, ¿cuánto aumenta la función? Es el incremento real. El incremento aproximado es, no sigo la función, sino sigo el plano tangente. O sea, las derivadas parciales. ¿Cuánto ha incrementado aproximadamente? ¿Cuánto es el diferencial total? No es lo mismo. Pero si los incrementos en las variables independientes son pequeños, son muy parecidos el incremento real con el incremento aproximado, o sea, el incremento con el diferencial total. Son aproximados. ¿Ok? Espero que hayan entendido este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver un problema de análisis de errores, que es un problema típico experimental. Tiene mucho que ver con las mediciones directas e indirectas, ¿no? En este caso, nos dice, cada una de las dimensiones de una caja rectangular los tienes ahí. Hay una caja que tiene largo 50 por ancho 20 por alto 15, ¿no? ¿En qué unidades estamos? En centímetros, centímetros, ¿ok? Entonces, esas son las dimensiones de mi caja, ¿ok? Pero, pero, cada medición de largo, ancho y alto tiene un error que puede ser más o menos 0.1 milímetros. O sea que la medición no es 50 realmente. Y eso es verdad, no existe medición exacta. Toda medición que tú haces, ya sea con un medio, con un instrumento analógico o digital, el instrumento que tú quieras, puede ser una regla, tiene un error, porque tu ojo no es perfecto. Nunca una medición es perfecta, tiene un más menos. Entonces me están diciendo lo siguiente. Me están diciendo el largo es 50 centímetros, pero hay un más menos de 0.1 milímetros. El ancho es 20 centímetros, pero hay un más menos 0.1 milímetros. Porque dice que cada medición tiene 0.1. El alto es 15 centímetros más menos 0.1 milímetros. ¿Ok? Utiliza estas definiciones que hemos hablado para encontrar el error propagado en la medición del volumen. ¿Cómo se llama el volumen? El volumen es una función B que es básicamente largo por ancho por alto. Esto es una función que depende de tres variables. Ese es el volumen. ¿Ok? Pero yo tengo una variable X inicial, tengo una variable Y inicial y tengo una variable Z inicial. Entonces, ¿qué sería en todo caso esto de aquí? ¿No? Puede ser el incremento que podría tener como máximo una variable X.
¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se propagaría el volumen en su error. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el X inicial es 50 centímetros, el incremento en X es más o menos 0,01 centímetros. Lo pongo en centímetros para que te des cuenta. El Y inicial es 20 centímetros, pero el Y puede incrementarse porque podría ser 20,001, podría ser 19,99 más menos 0,01 centímetros. Ahí estamos sus incrementos. Z sub 0 vale 15 centímetros, pero tiene un incremento de un más menos 0,01 centímetros, ¿no? Entonces te das cuenta que lo que quiero hallar ahorita es encontrar el error aproximado, o sea, vamos a hablar del incremento aproximado de la función volumen. Lo que tienes que entender es que nos piden error propagado. El error propagado es básicamente, si te das cuenta, es básicamente el incremento aproximado, aproximado de la función. ¿Ok? Eso es lo que me están pidiendo, el incremento aproximado de la función. El incremento aproximado de la función, ¿cómo se calcula? Derivada parcial respecto de x, más derivada parcial respecto de y, más derivada parcial respecto de z, ¿cierto? Este es el incremento aproximado o el diferencial total. Eso es lo que me están pidiendo, ¿ok? Pero tomando en cuenta que el x vale 50 centímetros, el delta de x más menos 0,01, el y 20, el delta de y más menos 0,01, el z 15 y el delta de z más menos 0,01. ¿Ok? Como son chiquitos, yo puedo decir que los deltas son prácticamente diferenciales. Son prácticamente diferenciales. Entonces, ¿a qué hemos llegado? El incremento aproximado es lo que yo quiero encontrar, que es el error propagado, derivada parcial respecto de x. Derivada parcial de b respecto de x. Acuérdate que el y el z son constantes. Derivada parcial respecto de y, el x y el z son constantes. Derivada parcial respecto de z es el x y el y son constantes. Entonces, derivada respecto de x es y por z diferencial de x. Derivada respecto de y, x por z derivada diferencial de y, más derivada respecto a z, xy diferencial de z. Vamos a reemplazar valores entonces. El y vale 20. El z vale 15. Estoy poniendo solamente los datos. El diferencial de x vale más menos 0,01. Y esto está, si te das cuenta, en centímetros, centímetros, centímetros. Centímetros cúbicos. El x vale 50. El z vale 15. Diferencial de y más menos 0,01. Todo eso está en centímetros cúbicos. Más ahora x por y. El x vale 50, el y vale 20. El diferencial de z es más menos 0,01. Y todo eso está en centímetros cúbicos. ¿Ok? Aquí hay una cosa que puedes hacer, y siempre que tienes el más menos puedes hacerlo, puedes factorizar, porque al final es un factor. ¿Ok? Entonces, puedo hacer que sea más menos 0,01. Que tengo 20 por 15 más 50 por 15 más 50 por 20. Y todo esto en centímetros cúbicos. Este sería el diferencial total. Vamos a operarlo esto aquí. Tengo 20 por 15 más 50 por 15 más 50 por 20. Esto por 0,01, 20,5 centímetros cúbicos. Mira, qué interesante. Si tú aumentas como máximo o tienes un error de medición del X de más o menos 0,01 milímetros,
que es 0,01 centímetros, o 0,1 milímetros en el Y y 0,1 milímetros en el Z, que es poquísimo realmente. Un error poquitísimo en X, en Y y en Z te da un error grande de 20,5 centímetros cúbicos. Entonces, a eso es a lo que iba yo con la propagación del error. Cuando tú haces mediciones y cada medición tiene su propio error, al hacer un procedimiento de operación de multiplicación en este caso, ese error se propaga y se hace cada vez más grande. Mira, era 0,1 milímetros en cada medición. La diferencia en volumen, el incremento aproximado es 20,5, es un montón. ¿Ok? Ese es el error propagado o el incremento aproximado. Pero me preguntan una cosa más. Esto vamos a ponerlo como error propagado. ¿Ok? Y ahora también me piden error relativo. Cuando hablas de relativo, hay una división. Error relativo es esto sobre el volumen inicial que me diste. Entonces, 20,5 centímetros cúbicos sobre el volumen inicial. Pero el volumen inicial, ¿cuánto es el volumen inicial? Es X por el Y por el Z. Vamos a operar esto de aquí. Lo ponemos aquí. 50 por 20 por 15 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me da esto? 20,5 entre 50, esto entre 20, esto entre 15. 0,001,367. ¿Ok? Pero si lo quieres poner como porcentaje, lo puedes multiplicar por 100%. Acuérdate que 100% es uno, o sea, no estás haciendo nada. Entonces se quedaría 0,137%. 0,137%. Eso es el error relativo, que vamos a representarlo como un porcentaje. ¿Ok? Entonces vamos a definir acá error relativo, vendría a ser error propagado sobre el volumen inicial por el 100%. ¿Ok? Así tendrías en porcentaje cuánto es en función al volumen. Nos parecía mucho, 20,5 centímetros cúbicos, pero en función a lo que el volumen representa, es poquito, es 0,1%. ¿Ok? Entonces, las cantidades son valores absolutos, es cierto, pero las comparaciones son importantes para saber si algo es relativamente grande o relativamente pequeño, ¿no? En función a algo, ¿no? Esto es el error propagado, que es básicamente un incremento, porque cada error es el incremento en cada variable independiente. Y eso hace que toda la función tenga un incremento aproximado. Otra cosa es que te digan cuál es el incremento de volumen. Ahí tenemos que hacer el volumen aplicado con el X final, el Y final y el Z final. Y sale otra cosa, ¿no? Estamos diciendo que son casi lo mismo porque los incrementos en cada variable independiente son pequeñitos, ¿no? Espero que se haya entendido. Vamos al siguiente problema. El radio de la base y la altura de un cono circular recto miden 10 centímetros y 25 centímetros respectivamente, con un posible error de medición de 0,1 centímetros en cada uno. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el volumen calculado del cono. Ya tenemos radio de la base y altura. Entonces, básicamente lo mismo. Es el volumen del cono, ¿no? Un volumen de cono es un tercio de pi r cuadrado por h. Ok, tenemos la función volumen que depende del r y depende del h. Hemos visto mismo ejercicio, es muy similar, ¿no? El incremento aproximado o el máximo valor propagado o como quieras llamarlo, al final es el diferencial total, ¿no? Mira, diferencial total de la función, error propagado, error máximo, ¿no? Todo eso es lo mismo. O el incremento aproximado, diferencial total. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Diferenciales parciales, aquí, por dr, diferencial parcial respecto a h por dh, ¿no? Derivamos esto parcialmente, tienes esto, reemplazas los valores, ¿ok? Y obtienes el diferencial de volumen. Ya está, es un problema muy similar al anterior.
Ahora vamos al siguiente problema. Vamos al siguiente y último problema. El siguiente problema, hay que ver si sigue por aquí. Sí, creo que con este problema lo podemos cerrar. El siguiente y último problema. Una aproximación de un error. Esto es un sistema cardiovascular humano que tiene mucho que ver, muy parecido realmente en cálculo con circuitos eléctricos en serie en paralelo. Entonces, cuando la sangre circula a través de dos resistencias en paralelo, como se muestra, una resistencia vamos a poner así como un valor que es una oposición al flujo de la sangre, ¿no? Parecido a una resistencia eléctrica que es la oposición al paso de la corriente. Entonces aquí una resistencia equivalente de una oposición de flujo sanguíneo en una configuración que tiene, tiene dos canales en paralelo, vamos a decir, y lo vamos a poner así, que calcula de esta siguiente manera. No entremos tanto en el contexto físico conceptual, sino simplemente en la ecuación que me la da aquí. Me dice, mira, la resistencia equivalente de la oposición de flujo de sangre está dada por R1, que es la oposición del primer canal, por R2, la oposición del segundo canal, sobre R1 más R2. Ok, nos dice un dato. Los errores conceptuales en medición de R1 y R2 son más o menos 0,6%. Mira, error relativo en medición de R1. Tú sabes qué es el incremento aproximado sobre la medición de R1 por 100% me da igual a más o menos 0,6%. Esto ya te lo expliqué en la diapositiva anterior. El error relativo porcentual de la medición de R2 es igual también más o menos 0,6%. ¿Ok? De aquí deduces lo siguiente. Despejas el incremento de R1, vendría siendo, mira, se va. El 100 pasa a dividir y tienes más o menos 0,006 y el R1 pasa a multiplicar. Entonces el incremento o el error de medición en R1 es más o menos 0,006 R1, que es la medición de R1 original. El incremento en R2 es más o menos también lo mismo, se va, el 100 pasa a dividir y el R2 a multiplicar 0,006 R2. ¿Ok? Estos son los datos que tú los ves aquí. Ahora, ¿qué me dicen? Me dicen, calcula, ¿dónde está? Encuentre el error porcentual máximo aproximado en R. Mucho nombre de lo mismo, ¿no? Antes de hablar del error porcentual, vamos a hablar del error máximo. Error máximo, error propagado, error máximo aproximado, ¿no? Incremento aproximado. Todo esto es lo mismo. Es el diferencial de la variable, la variable dependiente, ¿no? De R. De R vendría a ser derivada parcial de R respecto a R1 por diferencial de R1 más derivada parcial de R respecto a R2 por diferencial de R2. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Ahora, derivamos parcialmente R respecto a R1. A ver, derivada parcial de R respecto a R1. Sabiendo que el R vale R1, R2, voy a multiplicarlo así, por R1 más R2 a la -1. Lo pongo así para que sea un poco más fácil las derivadas parciales. Derivada parcial respecto a R1. La derivada del primero es R2 por el segundo, R1 más R2 a la -1. Más el primero por la derivada del segundo, menos R1 más R2 a la -2. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Entonces, derivada parcial de R respecto a R1 vendría siendo
R2 entre R1 más R2 a la menos uno, o sea, así tal cual, más R1 R2 por menos uno sobre R1 más R2 al cuadrado, ¿ok? Entonces, si yo quiero homogeneizar los denominadores, a primer término voy a multiplicarlo por R1 más R2. Y abajo igual. R1 más R2 por R1 más R2. Sería cuadrado. Este más se convertiría en menos. Más por menos, menos. R1, R2 entre R1 más R2 al cuadrado. Ahora sí, los denominadores son iguales. Entonces arriba puedo yo operar. Mira, R2, R1 menos R1, R2 se va. Y me quedaría solamente R2 al cuadrado sobre R1 más R2 al cuadrado, que es exactamente lo que está aquí. Exactamente lo que está aquí. Ahora lo dejo a tarea para ustedes. Hagan la derivada parcial respecto a R2 y te va a salir exactamente lo que está aquí. ¿Ok? Entonces borramos todo y hemos llegado a esto. A esto hemos llegado, ¿no? Sabiendo que esto, como son pequeñitos, vamos a decir que son los diferenciales, que realmente son los incrementos, pero vamos a decir que son aproximadamente los diferenciales porque estamos hablando de un incremento aproximado. Y además, como son pequeñitos en función a R1 y en función a R2, podemos decir que el delta se convierte en diferencial. Ok, entonces aquí dr1 sería cuestión de reemplazar por esto de acá, dr2 reemplazar esto de aquí. ¿Ya? Vamos a poner aquí solamente para que recuerdes que esto es diferencial. Esta diferencia. Estamos llegando a esa conclusión, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Entonces reemplazamos y tenemos esto de aquí. Vamos a ver. Mejor así. Mejor lo reemplazamos paso a paso. Porque a veces con la diapositiva no queda tan claro. Vamos a copiar acá. R2 al cuadrado, ¿qué te parece si ponemos R2 por R2? Y abajo R1 más R2 al cuadrado. Ahora voy a poner otro color. De R1 lo vamos a poner más menos 0,006 R1. No estamos sumando, estamos multiplicando. El siguiente término, R1 cuadrado, puede ser R1 por R1. Ups, acá puse R2. Y abajo habíamos dicho que era R1 más R2 al cuadrado. En vez de diferencial de R2, vamos a poner más menos 0,006 R2. Ok, hasta ahí no hemos hecho nada, lo único que hemos hecho es reemplazar esto que conocíamos aquí. Entonces, ¿qué me queda? Diferencial total o diferencial de R o incremento aproximado o error máximo o error propagado o error máximo propagado. ¿No? Todo eso es lo mismo realmente. ¿Qué te parece si factorizamos más menos 0,06 más menos 0,006? Pero también puedo hacer R1 por R2. Claro, acá hay un R1 y un R2. Y acá hay un R1 y un R2. Lo puedo factorizar. Y abajo también puedo factorizar R1 más R2 al cuadrado. ¿Qué me queda? Aquí me queda R2 y R1. ¿Cierto? ¿O me estoy equivocando? Mira, R2, R1, todo esto está factorizado. ¿Qué queda? R2. Todo esto está factorizado. ¿Qué queda? R1. Y abajo el denominador también está factorizado. Pero mira, R2 más R1 y R2 más R1 cuadrado. Entonces me queda más o menos 0,006 R1 por R2 entre R1 más R2. Ah, un ratito. Profesor, esto ya lo conocía. Lo conocía como R. Entonces, ¿qué me queda? Diferencia total es más menos 0,006 R.
¿Ok? ¿Y qué me están pidiendo? Encuentra el error porcentual máximo aproximado. O sea, el error porcentual de R entre R es más menos 0,006. Si quieres multiplicar por 100%, ya te expliqué que así se encuentra el error relativo, ¿no? Se van dos ceros, se quedaría más menos 0,6%. Esa es la respuesta. Esa sería la respuesta. Bien, un problema bastante interesante, bastante bonito, bastante sencillo realmente, pero hay que entender, claro, los conceptos de qué cosa es el incremento, qué cosa es el incremento aproximado, ¿no? ¿Qué cosa es el error? ¿Qué cosa es el error propagado, ¿no? ¿Qué cosa es el diferencial total, ¿no? Eso tienes que tenerlo claro y con eso el ejercicio realmente se vuelve bastante sencillo, ¿no? Y eso es básicamente el error porcentual máximo o el error porcentual propagado es aproximadamente 0,6%. Aproximadamente porque no es el incremento real, sino incremento aproximado. ¿Ok? Por ahí unos cuantos ejercicios más, un ejercicio más para que lo puedan revisar. ¿Ok? Lo dejo ahí para que lo practiquen. Ahí está la resolución. Y el último ejercicio creo que vale la pena hacerlo también. Eh, una función S produce el área de superficie del cuerpo de una persona en términos de su peso y su altura. ¿Ok? Entonces, el área de la superficie depende de peso y depende de altura. El error de medición de W es 3% y el error de medición de H es 5%. ¿Cuál es el error porcentual máximo aproximado de la medición de S? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ya, cuando me dice error porcentual máximo aproximado o error porcentual máximo propagado, estamos hablando de incremento aproximado, que es el diferencial total, ¿no? El diferencial total de S sería derivada parcial de S respecto a W de W más derivada parcial de S respecto a H de H. Eso es lo que tenemos que aplicar. Derivada parcial de S respecto a W, el valor constante se mantiene constante. Ahora, W baja el exponente y W sería a eso menos 1. Y lo que es H se mantiene constante. De W. Más, ahora, la derivada parcial respecto de H, 0,1091 se mantiene. El W se mantiene. Y aquí baja el exponente 0,725 por H a la esto menos 1 de H. ¿Ok? Es básicamente lo que está aquí. Básicamente lo que está aquí. También sabemos que nos dice el error de W es a lo sumo 3%. Cuando te hablan de por ciento es relativo. Entonces, el error de W es a lo máximo, o sea, puede ser un más o menos, porque el error puede ser para más o puede ser para menos. 3% de W. Entonces, W sería más o menos 0,03 W. Y lo mismo me dice DH. DH es un error máximo de 5%. Entonces DH es más menos 0,05H. ¿Ok? Reemplazamos esto en la ecuación que está aquí. En la ecuación que está aquí. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Reemplaza todos los valores que tenemos aquí. Y vas a tener aquí H a la 0,725 por W a la 0,425. Y a la derecha también, entonces puedes factorizar. Al factorizar, operas todo lo demás y te sale, aquí falta un más menos, ¿no? Más menos. Más menos 0,049. Bueno, no 0,49. Más menos, sí, 0,049 por esto que está aquí, que estoy colocando en un lacito. Todo esto de aquí es lo mismo que está aquí, mira, por S, ¿no? Entonces aquí me faltó un más menos, faltó un más menos aquí, faltó un más menos aquí porque lo está factorizando. Me están pidiendo porcentual, entonces sería esto entre esto.
más menos 0,049 y tienes que multiplicarlo por 100% para que sea porcentual. Estás hablando de más menos 4,9%. Esa sería la respuesta. Espero que ya quedó claro este tema y si no pueden revisar los siguientes videos que los voy a ir compartiendo. Muchas gracias a todos.